Biblias, por favor, vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Y vamos a continuar con nuestra miniserie, el quinto evangelio. El quinto evangelio, sabemos que hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, pero hemos denominado así este mini estudio del quinto evangelio, porque, bueno, en el capítulo, en el libro de Isaías, en toda la Biblia, es más bien desde Génesis hasta Apocalipsis, es realmente el evangelio de Dios. Y hemos aprendido que ese buen mensaje del plan divino de Dios para la salvación del hombre es muy similar también a la manera que el profeta Isaías escribió este libro. El profeta Isaías en su profecía tiene un antiguo, digamos, y un nuevo testamento, así como la Biblia, donde habla acerca de la ley, pero también de la salvación, de la redención del hombre por medio de un Mesías, de un Salvador. Y el capítulo 53 es el que estamos estudiando, porque este capítulo revela al siervo del Señor. ¿Cuántos somos siervos del Señor? Amén. Este capítulo 53 revela al siervo del Señor, al Salvador del mundo. Estamos hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y lo que hemos estado aprendiendo han sido las características del siervo sufriente. Es decir, hemos estado conociendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y siendo rey se hizo ¿qué? Siervo. Amén. Y es allí en su servicio, en su total obediencia a la dirección del Padre, en donde estamos aprendiendo a ser mejores esclavos de Cristo. Amén. ¿Cuántos queremos ser mejores esclavos de Cristo? Sujetos a Él. Amén. Y es lo que estamos aprendiendo del carácter del siervo sufriente. Aprender a trabajar en la obra más importante que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es? Trabajar en nuestra vida espiritual, en el templo del Espíritu de Dios. Así que en las semanas pasadas ya hemos conocido características de Cristo como el siervo profetizado, el siervo admirable, el siervo asombroso, el siervo prosperado, sabio, engrandecido, elevado, el siervo puesto en alto. Eso fue la introducción que vimos en el capítulo 52. Es donde realmente en el capítulo 52, versículos 13 al 15, es donde realmente comienza el contexto de este capítulo 53. Pero ahora ya en el capítulo 53 vamos a comenzar a ver otros rasgos de Cristo que también son parte de todo siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Bueno, vamos a aprender otros atributos de Jesús que muchas veces no aceptamos en nuestras vidas. Porque Dios también demanda de nosotros ser siervos sufridos. Ninguno dijo amén. ¿Ya ven cómo no les gusta? Dios demanda de nosotros ser siervos sufridos, ¿sí o no? Ahí está. Siervos angustiados. Siervos afligidos. No, pastor, ese es para otro evangelio. No, ese es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Siervos, ahí le va, sacrificados. Amén. Eso es lo que demanda ser siervos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser juntamente con Cristo glorificados? Bueno, esto va a hacerse juntamente con Cristo también que somos crucificados, padecemos, ¿sí? Por la causa de Jesucristo, ¿sí? Así que esto es parte de nuestro servicio a Dios, ¿sí? Así que como Cristo, para recibir herencia junto con Él, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que suframos juntamente con Jesucristo para también ser juntamente con Él glorificados. Así que en el tema de hoy, tema número 3 de esta miniserie, vamos a ver este otro atributo, característica del siervo sufrido. Y es que el siervo sufrido, antes de sufrir, lo primero que experimentó fue rechazo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, cuando experimentaste la primera vez el llegar a Cristo, entregarte a Él, cuántos de ustedes sufrieron rechazo por parte de un familiar, ¿sí?, del trabajo, ¿sí?, de las amistades? ¿Qué te dijeron? No, ya te lavaron el coco ahí en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, incluso nuestra propia naturaleza pecaminosa todavía sigue rechazando las cosas espirituales. Esa es nuestra diaria batalla, ¿sí? Bueno, Cristo, el siervo de Dios, fue lo primero que experimentó. Él experimentó el rechazo de los que más bien debieran haberlo recibido.
porque su venida fue profetizada y estaban esperando al Mesías. Sin embargo, dice el apóstol Juan, que desde la perspectiva, por cierto, Juan, de un judío y un discípulo de Cristo, dice Juan que a lo suyo vino, ¿sí? Pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué dijo Juan primero en singular que a lo suyo vino? Pero luego en plural dice, y los suyos no le recibieron. Bueno, recuerde que Juan presenta a Cristo, al siervo sufriente, como Dios. Jesús es Dios. Juan presenta a Cristo como el creador del universo, el verbo hecho carne, por quien dice todas las cosas fueron hechas y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por Jesucristo. O sea, toda la creación le pertenece ¿a quién? Toda la creación le pertenece ¿a quién? A Cristo. Eso es lo suyo. ¿Sí? Y Cristo dice que vino a lo suyo, a su creación, y su creación debió haberlo reconocido, su creación debió haberlo recibido, pero no lo hizo. Y de toda su creación, la nación que debió haberlo reconocido, que debió haber recibido al Mesías, debió haber sido los suyos. ¿Y quiénes fueron los suyos? La nación de Israel, la nación creada y escogida por Dios. Muchas veces en nuestro caminar con Jesucristo podemos conocer de Cristo, pero con nuestros actos contrarios, a veces podemos rechazar a Cristo. ¿Sí o no? O nada más fue a Pedro que le pasó eso. A todos nos puede pasar. ¿Sí? O sea, ese rechazo de Israel como nación del Mesías fue el peor rechazo histórico de los judíos. Pero estamos hablando de un rechazo como nación, no como judíos individualmente. Porque muchos judíos, desde la primera iglesia y hasta nuestros días, siguen alcanzando la salvación. ¿De qué manera? Por creer en Jesucristo como el Salvador. Pero eso es a nivel personal. Israel, como nación, hoy en día sigue rechazando a Cristo. Y eso es causa y será un día causa de profundo dolor para la nación de Israel. Pero por la gracia de Dios, diga por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, el sufrimiento de una nación por el rechazo del Mesías se llegó a convertir en el gozo del Señor para el resto de la humanidad, que todo aquel que recibe al Salvador en nuestro corazón es hijo e hija de Dios. Porque dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que creen en su nombre, Cristo nos ha dado potestad por parte del Padre para ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Sí? El sufrimiento de una nación por el rechazo del Mesías trajo la salvación al resto del mundo. Y entre esos estamos tú y yo. Amén. Dile que está a tu lado. Tú y yo. Somos hermanos. ¿Verdad? Aunque nos pisemos los callos, ¿verdad? Somos hermanos. Bueno, sí. Pero para Israel, hablando de Israel como nación, ¿sí? Y para el resto del mundo como la humanidad, la pregunta fue y será la misma, y es esta: ¿por qué el hombre, por qué la nación de Israel sigue todavía rechazando al Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo nos rechaza como siervos de Dios por seguir a Cristo? Pregunta: ¿a ti te rechaza el mundo por ser cristiano? Debería. Y si no te está rechazando es porque no estás confrontando al mundo con quien realmente eres. ¿Sí? ¿Por qué el mundo rechaza al Mesías? Bueno, vamos a estar en los versículos 1 al 3, por cierto, de Isaías 53. Allí en esos 3 versículos nos revela la palabra la razón, ¿sí? Del por qué los judíos o la nación de Israel y el mundo todavía rechaza a Cristo. Pero déjeme decirle algo acerca de este capítulo 53 para estimular a sus cerebros. Estamos dormidos. ¿Okay? Para estimular, ponga atención a lo que voy a decir.
Isaías capítulo 53 en particular es una profecía, como todos sabemos, que fue escrita en el pasado para cumplirse en el futuro. ¿Estamos? Como cualquier profecía. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero Isaías 53, curiosamente, siendo escrita en el pasado, es escrita en su tiempo como si el futuro ya hubiera pasado. ¿Cómo dijo pastor? Isaías 53, curiosamente, fue escrito en el pasado como si el futuro ya hubiera pasado. Es decir, Isaías 53 es una profecía en el pasado hablando del futuro, de lo que ya hubiera ocurrido en el pasado. ¿Confundidos? Yo también. Por eso oramos antes de entrar a la palabra, para que Dios nos dé el entendimiento de su espíritu. Pero yo quiero que piensen en Isaías 53 como una máquina del tiempo, que al leerlo es como hacer un regreso al futuro. Back to the future. Es como hacer un regreso al futuro. Eso es Isaías 53. Ahorita lo vamos a ver. Como una profecía, Isaías 53 es lo que fue, lo que es y lo que ha de ser. 3 en una. ¿No le suena eso a una qué? Trinidad. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a esta máquina del tiempo para conocer realmente por qué el mundo y la nación de Israel ha rechazado y rechaza al siervo de Dios. Y de paso vamos a dar así un vistazo de regreso al futuro, para ver cómo la nación de Israel verá el plan de Dios realizado en este testimonio profético del siervo sufriente en Isaías 53. Porque lo que Dios ha dicho, como Dios es fiel, se ha de cumplir. Lo que Dios dice se ha de cumplir. Así que este versículo, este capítulo 53, es una riqueza realmente de 3 tiempos acerca de la nación de Israel, y entre esa salvación estamos nosotros los gentiles. El que fue, el que es y el que ha de venir. Vamos a leer los 3 primeros versículos, porque es todo el tiempo que vamos a tener, y vamos a pedir que el Señor nos guíe. Amén. Dice Isaías 53:1. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, o el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si ha ponido atención, esos verbos son escritos en el pasado, pero más adelante acerca de eso. Ahora, cuando hablamos del siervo rechazado de Cristo Jesús, en nosotros hoy en día debe nacer la inquietud de preguntarnos, de preguntarle al Señor, de escudriñar las Escrituras, de preguntarle incluso a otros, ¿por qué? ¿Por qué el mundo es tan necio en rechazar el Evangelio de Cristo? ¿Por qué el mundo es tan duro de corazón en no aceptar las verdades? Por lo menos es un libro, digamos, sí, histórico, que todo lo que ahí se ha hablado se ha cumplido a través de los años, y aún así el ser humano rechaza a Jesucristo. ¿Nunca te has preguntado eso? Eso debe realmente arder en nuestro corazón, porque como cristianos estamos muy contentos, pues ya soy salvo y ya, pues el mundo que se vaya al infierno. Debe importarnos ¿por qué? ¿Tú conoces alguna persona que ha estado compartiendo la palabra de Dios por tiempo y es duro de corazón? Y dice: a mí ni Dios me va a cambiar. Eso debe doler nuestro corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el hombre es tan duro de corazón para aceptar las verdades de Dios? Entonces le quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen ustedes que la gente rechaza a Cristo? ¿Qué razones tienen? No ustedes, el mundo. ¿Qué razones tiene el mundo para rechazar a Cristo? No le conocen. Muy bien. ¿Qué más? Aman más las tinieblas. Aman más el pecado. ¿Qué más? Por aquí. Les doy 3 segundos porque piensen. Por ese lado. ¿Perdón? Rebeldía del corazón, sí. ¿Qué más?
la conducta a ser santos, ¿verdad? Sí. Por ahí atrás, ¿no? Ya quieren continuar su estilo pecaminoso de vida, su maldad, y no seguir la verdad y la pureza de vivir para Cristo. ¿Qué más? La naturaleza caída, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Por qué el mundo rechaza, hermano? ¿Sí? Muchas veces el mundo rechaza a Cristo por el mal testimonio. ¿De quiénes? Los cristianos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Según la Universidad Cristiana de Arizona, en una encuesta realizada en el 2020, durante la pandemia, que debería ser el tiempo donde la gente más se acerca a Dios, ¿verdad? Pero durante la pandemia ellos hicieron un estudio y se determinó que en los Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos como nación, los Estados Unidos, un 51% de la población todavía cree en el Dios de la Biblia. 51%. O sea, este país, todavía por un poquito más de la mitad, todavía es considerada en su mayoría como una nación que cree en Dios. ¿Okay? Lo triste y lo preocupante es que 30 años atrás, este porcentaje era el 73%. O sea, que como nación, menos y menos y menos personas están creyendo en Dios. O sea, indirectamente o directamente, rechazando a Dios. Rechazando los valores cristianos. ¿Sí? O sea, un 22% de la población en 30 años ha redefinido al Dios de la Biblia. ¿Sí? Ha moldeado al Dios de la Biblia a su parecer. Ha dejado de creer en la verdad. Han rechazado la Biblia, a Cristo y por lo tanto a Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos como nación? No como individuos, sino como nación. O sea, esta nación se está convirtiendo en una nación de incrédulos. En 30 años. Estados Unidos ha pasado a ser una nación creyente en Dios, en su mayoría, a ser una nación ahora más influyente de incrédulos. Otro estudio realizado el mismo año por el Instituto Ligonier revela que el 52% de personas en los Estados Unidos creen que Jesús fue un buen maestro, pero nada más. Y dicen que si Jesús declaraba ser Dios o el Salvador del mundo, bueno, Jesús estaba delirante o se engañaba a sí mismo, pero de que fue un buen maestro, fue un buen maestro. O sea, en cuestión de unos 10 años, digo yo, piensa en nuestros hijos, en cuestión de unos 10 años, Estados Unidos como nación va a pasar de ser una nación crédula, en su mayoría, a ser en su mayoría una nación incrédula. ¿Y usted cree que eso nos va a afectar a la iglesia? ¿Nos está afectando ya? Sí. Por ejemplo, el tema de la orientación sexual. Pero no en los adultos, porque eso ya es completamente ahora abierto. Tema aparte. Opuesto a todo valor cristiano. Y por cierto, tiene respaldo y protección del gobierno. Pero cuando hablo de este tema de orientación sexual, estoy hablando del adoctrinamiento de niños en el sistema público escolar, de los derechos que tienen de escoger cualquier orientación sexual que sientan tener. Estamos hablando de adoctrinamiento, enseñanza. Las escuelas les permiten cambiarse a los niños el nombre, como se sientan en su preferencia o identidad sexual, y los padres no tienen el derecho de conocer tal información. ¿Sabía usted eso? Qué bueno. Sí. Es más, las instrucciones del sistema público escolar son de guardar en secreto.
la orientación sexual de un niño y deliberadamente ocultarlo de los padres. ¿Sí? En este asunto de la orientación sexual de un niño para las escuelas, los padres son vistos como enemigos y posibles abusadores de los derechos de un niño en cuanto a la orientación sexual. ¿Sabes por qué ha sucedido eso? Porque Estados Unidos, que inicialmente fue fundada con padres de esta historia, de este país, que eran hombres temerosos de Dios, ha dejado de creer más y más y más y más y más en Dios. Se ha apartado más y más y más de Dios. Y el mal se incrementa más y más y más porque más se apartan de la verdad de Dios. ¿Sí? Desde el 2016, esto a mí me impresionó realmente, tristemente, el código de la ley California Healthy Youth, o el Acta de Educación de Salud Sexual para Jóvenes, debe incluir temas anuales a los niños, del grado 7 al 12 y de 6 a 8, con temas, por ejemplo, como el aborto, los contraceptivos, ¿verdad? La inclusión de personas con diferente orientación sexual. Esto lo tienen que dar por ley anualmente. ¿Sí? Ahora, como padres, tú tienes la opción de optar fuera de que tus hijos reciban esa enseñanza. Pero ¿y el resto de los niños? ¿Sí? O sea, ¿dónde están los valores familiares? ¿Sí? Están adoctrinando a los niños a la promiscuidad sexual y despertar confusión en cuanto a su sexualidad. Estamos hablando de pequeños que no saben ni sonarse los mocos, pero tristemente los están confundiendo con algo tan serio y peligroso. Esto no existía años atrás. Yo digo, en esta posición que está este país ahorita, ¿qué de los maestros que son cristianos? Que tienen que trabajar en las escuelas, que por ley tienen que mentir a los padres para ocultar la orientación sexual. Y se va a poner peor. Se va a poner peor. Más difícil. No solamente en el sistema del gobierno, tu trabajo. ¿Estamos preparados, iglesia? Es difícil hoy en día. Y la manera en que se dirige esta nación en mantener, ya ni piensan en los valores del cristianismo. Es muy difícil en esta sociedad, en este país, en esta nación, poder mantenernos como cristianos con esa pureza de la palabra de Dios. Ahí de alguna manera viene la persecución. Porque vas a llegar al punto en que vas a tener que escoger. O escojo al hombre o escojo a Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacemos, iglesia? No, pastor, vamos a buscar ahí un rancho por ahí, nos vamos todos para allá. ¿Sí, amén? Así nacen las sectas, hermano. No. ¿Qué dijo Jesús? Ahí está. Estamos en el mundo, ¿sí o no? Eso es inevitable. Pero, ¿qué dijo? No somos, diga, no soy de este sistema del mundo. Y Jesús no rogó al Padre para que seamos quitados de este mundo, de los trabajos o de las escuelas o de un sistema de inmoralidad. Él rogó para que seamos guardados del mal. ¿Ven? Él rogó por sus discípulos que sean guardados en un sistema maligno. Es por eso que nuestros hijos hoy más que nunca deben ser adoctrinados con la palabra de Dios y con los valores del cristianismo todos los días en nuestros hogares. Todos los días. Amén. Dale un aplauso al Señor, sí. Todos los días. ¿Sabes por qué? Porque un día tus hijos se van a encontrar con el mundo. ¿Sí? Yo quisiera guardar a mis hijos en un closet. Bueno, o sea, no los puedo poner en una burbuja, ¿verdad? Para ocultarlos del mundo. Eso no enseñó el Señor.
son del mundo, pero ellos tienen que aprender que no son del mundo. Tienen que aprender el temor de Dios. Yo le digo a mi hijo mayor, ahora que ya está saliendo a la universidad, le digo, hijo, lo mejor que te puedo enseñar, lo mejor que te puedo dar, es que aprendas a tener temor de Dios siempre en todo lo que hagas. Y la Biblia dice que el que teme a Jehová, Dios bendecirá su camino. ¿Quieres que Dios te bendiga? No tengas temor del hombre, ten temor de Dios. No importa que conozcas teología y todo eso es bueno, pero si conociendo teología perdemos el temor a Dios, perdemos los valores del cristianismo. Y así le digo a mi hijo, no tengo riqueza, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y eso es el temor de Jehová. Ama a Jehová con todo tu corazón y no te inclines a tu propio consejo. Amén. Así debemos educar a nuestros hijos, porque un día se van a encontrar con el mundo. Y no es el haberlos guardado del mundo lo que los va a proteger, es haberlos guardado en la palabra de Dios que los va a proteger de la influencia de este mundo. Y la palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Guardarlos en la palabra de Dios comienza en casa, con sana doctrina y con sanos ejemplos. O sea, padres, diga yo. Sanos ejemplos como padres de personas que actuamos y vivimos bajo el temor de Dios. Pero la cosa se va a poner peor, diga peor. Pero Cristo es lo mejor, diga mejor. Amén. Esta nación está en un camino en convertirse en una nación de más y más incrédulos. Esta nación que fue fundamentada en los principios y valores del cristianismo se está apartando más y más del temor de Dios. Y tristemente, esta nación va a ir de mal en peor. Pero quizás no hubo nación más incrédula en la historia que la misma nación que fue escogida por Dios. Y escogidos para llevar las buenas nuevas. Y esa fue y es la misma nación ¿de quién? Israel. ¿Sí? Una nación, fíjate que teniendo todas las promesas de Dios y un Salvador, rechazaron al Mesías. Entonces, ¿cómo? Y no solo a Cristo, ellos también rechazaron a Dios, porque Jesús dijo, y el que a mí me desecha, desecha también al que me envió, al Padre. ¿Sí? Muchos de nosotros que hemos leído Isaías 53, lo hemos leído desde nuestro punto de vista, o sea, del otro lado de la cruz, como una profecía cumplida en Jesucristo, y así es, amén. Pero como dije, Isaías 53 es también un regreso al futuro. Es una profecía que habla del pasado del siervo sufriente que había de venir, el que era. Es una profecía que habla del presente como para nosotros, que el siervo sufriente que vino en carne es el que es y el que vino a ser nuestro Salvador. Pero Isaías 53 también es una profecía todavía de un futuro, de un siervo sufriente que todavía ha de ser el Mesías y el Salvador para la nación de Israel. En Isaías capítulo 53 tenemos triple profecía. El que fue, el que es y el que ha de venir, ¿sí? Pero ya no como el siervo rechazado, sino que vendrá como el siervo aceptado por su pueblo, la nación de Israel, como rey y salvador de los judíos. Amén. Okay. Bueno, miren en Isaías 53. Pero les hago una pregunta, porque ya hemos aprendido. ¿Aproximadamente en qué fecha se escribió este libro profético? A ver, el que responda bien se va temprano. Aproximadamente 700 años antes de Cristo. Antes. ¿Okay? Mira el versículo 1. ¿Y cómo Isaías usa el verbo? Primero dice, ¿quién ha creído? ¿Eso está en el pasado o en el presente? En el pasado, como ha creído a nuestro anuncio. ¿Sí? Como han creído a nuestro anuncio. Luego usa el verbo en el pasado manifestado, sobre quién se ha manifestado. Eso está escrito en el pasado. ¿Okay? Pero está hablando de Cristo. Cristo todavía no habría venido. Pero esta profecía se escribe en tiempo pasado, ¿se entiende?
¿Ok? Y luego todos los verbos, usted los lee ahí, todos, en Isaías 53, están en tiempo pasado. Despreciado, desechado, menospreciado. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, herido por nuestras rebeliones, molido, tiempo pasado, nos descarriamos, tiempo pasado, nos apartamos del camino, fue angustiado, afligido, no abrió su boca, fue llevado al matadero, enmudeció, en fin, todo lo escrito está en tiempo pasado. Yo me quedé como dije, caray, ¿se ha equivocado Isaías? O es en la traducción. No, voy al griego, perdón, al hebreo. Y ahí está, todo en el pasado. Dije, va. O sea, si esta profecía fue escrita 700 años antes del Mesías para anunciar la obra del siervo sufriente, ¿por qué está escrita en tiempo pasado? Por favor, que alguien me explique. ¿Para confundir? No, pero por ahí. Bueno, para confundir a los que no entendimos al principio, ¿verdad? ¿Cómo no entiendo? Estoy confundido, ¿verdad? Es que por un lado, para nosotros, esta profecía se ha cumplido en Jesucristo. Amén. Cristo es el Mesías sufriente, que vino y murió y resucitó para darnos vida eterna, ¿sí? Para nosotros, eso es un regalo del cielo. Para poder decir que por sus heridas, gloria a Dios, fuimos curados. Que por sus llagas, gloria a Dios, fuimos perdonados, limpiados de la enfermedad del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que por su sufrimiento, tú y yo somos pasado, justificados. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero esta profecía escrita en forma pasada todavía sigue siendo una futura profecía para la nación de Israel. Una nación que todavía sigue rechazando. El plan de Dios es maravilloso. Si hubiera estado al lado de Isaías, lo hubiera corregido. No, es que estás hablando del futuro. O sea, cambia los verbos, ese es el que va. Pero Isaías fue dirigido por el Espíritu Santo para revelar en un capítulo la salvación de Cristo, el que fue, el que es y el que ha de venir. Tremendo, ¿sí? Israel todavía es una nación que sigue rechazando al siervo del Señor. Pero un día Israel como nación le reconocerá y le recibirá como el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, quizás muchos de nosotros fuimos rescatados por el Evangelio en algún momento difícil de nuestras vidas, ¿sí? Quizás muchos nos podemos identificar. Que en algún momento la gracia de Dios me alcanzó cuando estaba en un momento difícil de mi vida. Por eso muchos se acercan a Dios, al Evangelio, por una enfermedad, por un grave problema, por alguna pérdida o por algún vacío del corazón. O digamos que quizás no haya sido el peor momento de tu vida en donde te acercaste a Dios. Pero lo que quiero decir es que todos los que se acercan a Dios, diga todos nos acercamos a Dios por necesidad. Todos. Como mínimo por alguna necesidad de cambios en mi vida. Porque me sentía vacío. Buscaba algo que cambiara mi vida. Todos se acercan a Dios por necesidad. Nadie se acerca a Dios en los mejores momentos de su vida. ¿Sí o no? Nadie. Aquí no me ha llegado ninguno en los 10 años de ministerio que me va bien en la vida, estoy bien, pero necesito de Dios. Todos llegan a Dios, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, pobres en espíritu. ¿Cuántos llegamos a Cristo así? Pobres en espíritu, quebrantados de corazón, destrozados por el pecado. Muertos prácticamente, y Cristo nos resucitó y nos dio nueva vida y restauró nuestro corazón. Amén. Entonces todos llegamos a Dios por necesidad. Así también un día la nación de Israel se va a acercar al Mesías cuando se encuentre en la peor y mayor necesidad que hayan tenido. Pregunta, ¿tienes enemigos? Ay. Otra pregunta, ¿te rodean?
¿Están aquí? Vale, ¿verdad? Es decir, tus enemigos te rodean constantemente. Miren este mapa. Ese es el mapa de Israel. Es más, la nación de Israel y casi ni lo van a ver. Está al final de esa flecha roja. ¿Sí? No lo van a ver porque está bien chiquito. ¿Sí? Pero allí, al final de esa flecha roja, todas las naciones que ven de color azul, ¿se las ven? Esas sí las ven, ¿verdad? Todas las naciones de color azul son las naciones que tienen relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, son aliados. Diga, amigos. Son los amigos de Israel. El resto de las naciones de cualquier otro color no mantiene relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, son considerados enemigos de Israel. ¿Y dónde está Israel? En medio de sus peores enemigos. ¿Nunca te has sentido así por servir a Cristo? El rechazo de todo, hermano. Debería ser. ¿Sí? En medio de todos, de la nación de Israel, de todos sus enemigos, ahí está Israel. Es la pequeña nación de Israel, es pequeñita. Con un cohete nuclear y desaparece. Así de sencillo. Y ahí está Israel. Pequeña en relación con sus naciones enemigas. ¿Sí? Pero en un tiempo, así como las cosas van, no muy lejano, la nación de Israel va a ser rodeada completamente por sus enemigos, de tal manera que la amenaza de guerra y destrucción para la nación de Israel será inminente. ¿Sí? Va a llegar al punto inminente de una destrucción. La nación de Israel no tendrá otra salida en ese momento, sino que clamar a Dios para ser salvados. Oiga, ¿no es así cuando Dios te salvó? ¿No te arrinconó Dios? Te agarró con la palabra. ¿Te entregas o...? ¿Sí? Yo conocí muchos testimonios. Trataban de escaparse de Dios, pero pues ¿quién se puede escapar de Dios? Y ahí iban los hermanos, lo encontraban ahí. Vámonos a estudiar a la Biblia. Se metían por la entrada a la puerta de enfrente, queriendo escapar por la de atrás, y por atrás por la retaguardia. Ahí estaban los hermanos. Salta y lo agarran. Vámonos al estudio bíblico. Ay. A veces Dios tiene que acorralar, ¿verdad? Algunos para que sean salvos. Gloria a Dios. ¿Aquí hay alguno de esos? Te acorraló el Señor, ¿no? ¿Te entregas o...? Amén. Pero va a llegar el punto en que la nación de Israel no tendrá otra salida. Su destrucción va a ser tan eminente por todas estas naciones enemigas que no tendrá otra opción que clamar a Dios para ser salvos. ¿Sabes cuándo será esto? Durante la batalla de Armagedón. Esto va a ser el final de los 7 años de la gran tribulación. Para entonces nosotros, la iglesia, ya habrá sido arrebatada. Gloria a Dios. Ya estaremos en la gloria de nuestro Padre Celestial. Los que vivimos seremos llevados y los que murieron serán resucitados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te quedes a ver lo que pasa con la nación de Israel al final. Porque te va a costar la vida. ¿Tú crees que esto es duro? No, esto es tiempo de la gracia. Es una bendición. ¿Amén? Pero vendrán pues 3 años y medio de tribulación en el mundo y 3 años y medio de una peor o gran tribulación. Y al final de ese periodo, las naciones enemigas de Israel se levantarán y pondrán todo su arsenal y todos sus recursos en esta pequeñita nación de Israel para destruirlos en esa gran batalla de Armagedón. Ahora, hay muchas referencias en la Biblia sobre esta batalla, pero solo quiero señalar Zacarías. Apunta Zacarías, capítulo 12. Solo apúntalo, tenlo ahí en memoria, luego lo puedes leer, si te gustan esos estudios de los últimos tiempos, ¿verdad? Yo digo, no te quedes en esos últimos tiempos. Me voy con Cristo, me voy con el Señor. Pero Zacarías, capítulo 12, nos da una ventana al futuro, ¿sí?, de lo que va a suceder con la nación de Israel.
Pero antes, solamente apunta a Zacarías capítulo 12, pero hazme un favor y ahí en tu Biblia, ahí en Isaías, ve el capítulo 59, de unos capítulos adelante. Porque quiero que veas primero la condición de Israel en ese tiempo. La Biblia nos describe cómo será aquel tiempo cuando Israel sea acorralado enteramente por naciones enemigas. El capítulo 59 es una pequeña ventana que nos declara la desesperación de Israel en aquel momento. Mira el versículo 4, Isaías 59. Mira la oración de Israel. No hay quien clame por la justicia. Es decir, Israel va a llegar a un punto que no tendrá a nadie, a ningún hombre que los pueda rescatar. Ni los Estados Unidos, con todo eso, nadie va a poder rescatar a Israel. Dice, ni quien juzgue por la verdad. ¿Por qué? Y mira cómo va a reconocer Israel. Porque hemos confiado en vanidad. Hemos hablado vanidades. Hemos concebido maldades. Y hemos dado luz a la iniquidad. Esto es Israel. Esto es un regreso al futuro. Estamos viendo lo que va a suceder. Ahora lee el versículo, vamos al versículo 10, allí mismo. Vamos a ver la descripción del dolor de la nación de Israel cuando sean rodeados. Isaías 59, 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Mira lo que dice. Y gemimos lastimeramente como palomas. Mira la desesperación de Israel en aquel tiempo. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Wow. La nación de Israel, ante la inminente destrucción, va a caer en un profundo lamento como nación. El muro de lamentaciones, ustedes lo han visto, ¿verdad? Algún día me llevará a la iglesia allá para orar por ustedes, pues, para lamentar por ustedes. Pero el muro de las lamentaciones va a quedar, pero como si nada, ante el llanto y el clamor de toda una nación. ¿Por qué? Porque en ese momento van a entender Isaías 53. En ese momento la nación de Israel se va a arrepentir. Allí es donde ellos van a recordar la profecía de Isaías 53. Y ese versículo en Isaías 53:1 es lo que van a preguntar ellos. ¿Cómo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, Israel va a declarar: ¿qué hicimos nosotros cuando tuvimos la verdad del Hijo de Dios en nosotros? Mas sin embargo, nosotros le rechazamos. Y van a implorar, van a llorar, van a clamar en ese día para que sean rescatados. Y dice: no hay hombre, no habrá hombre en la tierra que los pueda libertar, porque no existirá hombre sino solo uno, Cristo Jesús. Por eso ellos van a meditar en Isaías 53 en aquel tiempo. Yo no sé si te ha pasado eso a ti. Cuando la gracia del Señor nos alcanzó y nos dimos cuenta de nuestro pecado y de nuestra maldad. Muchas veces cuando fallamos a Dios debemos lamentarnos, porque ¿cómo, teniendo la verdad de Dios, a veces hacemos lo que hacemos?
Debe ser un dolor profundo. Esa es una característica del creyente. El pecado debe dolernos. Debe doler. El pecado en el pueblo de Dios debe dolernos. Ahí recordarán ellos, Isaías 53, como ovejas nos descarriamos. Nosotros como nación le despreciamos, le desechamos, lo menospreciamos, mas Él, dirán ellos, fue herido por nuestras rebeliones. Allí se viene a cumplir Isaías 53, en aquel que es y el que ha de venir. Y dirán, Él fue crucificado por nuestras rebeliones, el castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él. Él cargó el pecado de nuestra nación, fue afligido por nosotros. Él fue el siervo sufriente, el que llevó ciertamente nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. En el más profundo dolor de una nación, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de toda una nación. La nación judía reconocerá que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador enviado primero a los judíos y luego para la salvación de toda la humanidad. En aquel momento doblarán sus rodillas y clamarán, declarando que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la nación de Israel. Pero ¿sabes qué descontamos de todo eso? Que tú y yo tenemos toda libertad hoy en día de doblar nuestras rodillas y decirle gracias, Dios, porque Cristo es mi Salvador. Gracias, Señor. Tenemos que entender que debe haber en nosotros más aprecio por Cristo, el siervo sufriente. ¿O quieren esperar como los judíos? Entonces se cumplirá la profecía del siervo Ezequiel. En Ezequiel 12:8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fue débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día Jehová vendrá por su pueblo, Dios, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Se manifestará en aquel momento ante el clamor de su pueblo para pelear por sus hijos, para pelear por su pueblo. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen, fíjate, contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán ¿a quién? A mí, dice el Señor. ¿A quién? A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Por qué? Porque en ese momento van a entender quién fue, es y será siempre el Rey de Israel. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Allí es donde van a comenzar a confesar Isaías capítulo 53. En aquel día habrá arrepentimiento en toda la nación de Israel. Versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Israel, como el llanto de Aladrimón en el valle de Megido, Armagedón. Versículo 12, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Es decir, toda la nación de Israel estará en gran lamento. Pero Jesús será su Salvador. Habrá gran lamento en la casa de Israel, porque en ese día reconocerán quién es el Hijo de Dios. Y lo verán en toda su gloria y majestad, que vendrá para liberar por última vez a Israel de sus enemigos. En aquel tiempo se cumple Isaías 53. Por eso fue escrito de esa manera, acerca del que también habría de venir para la nación de Israel. En nosotros, gloria a Dios, ha cumplido esa profecía. Cristo es nuestro Salvador.
Pero para la nación de Israel, Isaías 53 todavía ha de cumplirse. Y si se cumplió en el pasado y se cumplió en el presente, ¿qué crees? Se cumplirá también en el futuro. Amén. Hoy en día Isaías 53 nos revela a Cristo, el siervo del Señor que es decir, nuestro Señor, nuestro Redentor y Salvador. Un día Isaías 53 revelará a Cristo al mundo como el que ha de ser, al Señor y Salvador del universo y Rey sobre la casa de David, su pueblo, la nación de Israel. Y con este capítulo final de la historia de Israel, después en la batalla de Armagedón, vendrá el juicio final para todos, tristemente, los que negaron a Cristo. Y juntos, en la Nueva Jerusalén, viviremos en donde, como dice Pablo, no habrá judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos nosotros seremos uno en Jesucristo y viviremos para reinar eternamente con Él. Amén. ¿Cuántos estamos listos? Pero tenemos que ser siervos sufrientes. Amén. Porque esta nación se va a poner peor. Y si no entendemos lo que significa ser esclavos de Cristo, nos va a costar más. ¿Sí? Pero todavía no hemos respondido a esta pregunta, ¿verdad? O sea, si este glorioso evento le espera a Israel, ¿por qué siguen sin aceptar a Cristo como el Mesías? Es que la palabra de Dios es fiel. Isaías, como dije, escribió este libro profético del que fue, del que es, el que ha de venir. Y la escritura no puede ser cambiada. Ni siquiera gramaticalmente el tiempo puede ser cambiado, porque toda la escritura como es escrita es verdad. Y toda escritura es fiel. Tiene que cumplirse. ¿Sí? Pero ¿por qué Israel todavía no acepta a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque Israel pensaba y piensa que no necesita un Salvador. Ellos querían un libertador. Otra vez vamos a regresar a Isaías 53 para ir terminando. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? Esto es una pregunta retórica. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes hemos recibido la revelación de Cristo? ¿Tu vecino? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Sí? ¿Quién ha revelado el brazo poderoso, es decir, el evangelio del poder de Dios? ¿A quiénes? A nosotros, es lo que están diciendo. ¿Sí? O sea, el brazo es simbólico de poder. O sea, Isaías dice, ¿quiénes? Hablando del pueblo de Israel, ¿a quiénes se ha manifestado el poder del evangelio? Y el pueblo respondería, a nosotros. A nosotros se nos ha entregado el evangelio de Dios, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Sí? Pero hoy en día muchos se acercan a Dios y a Cristo no para tenerlos como Salvador, sino como libertador de sus problemas. ¿Sí? Por eso el mundo rechaza a Cristo. Solo quieren un libertador, no un Salvador. ¿Sí? ¿Por qué los judíos no aceptaron a Cristo? ¿Por qué el mundo no acepta a Cristo como el Salvador? Porque no creen que tienen necesidad de ser salvos. ¿Sí? Quieren un libertador de sus problemas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Que la gente nos pide peticiones de oración. Y nos dan toda su lista, ¿verdad? Hasta la de compras también, al otro lado. Toda su lista para que oremos. Y pregunta, ¿orar por sus necesidades materiales o físicas será más importante que orar por su necesidad espiritual? ¿Por su salvación? ¿Sí? Ahí es donde debemos llevar a las personas a Cristo, porque hay una necesidad de vida eterna. Sin Cristo van a sufrir eternamente. Eso debemos predicarles del infierno. A veces sí entienden, ¿verdad? Y a veces ni así entienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo piensa, no necesito un Salvador. I'm good. I'm a good person. Yo ayudo a todos. Me porto bien. Bueno, la Biblia dice que no hay justo ni aún. No. ¿Sí? Todos necesitan de Cristo. ¿Sí? Los judíos vivían en un sistema religioso, ¿se acuerda? De autojustificación. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Jesús viene y le dice, bueno, ustedes les enseñaron así, pero... ¿Sí? Los judíos vivían en un sistema de mi propia justificación. Por las obras podía ganar el cielo. Y lo mismo se ha creado hoy bajo un sistema religioso que no reconoce a Cristo como el único camino, no reconoce a Cristo como la única verdad y no reconoce a Cristo como el único regalo de vida. ¿Sí? El judío no pensaba que necesitaba un Salvador. Ellos querían un líder político que los sacara de sus opresiones, como Moisés.
Por eso nosotros, iglesia, como siervos del Señor, tenemos que mantener siempre presente que mientras que tenemos a Cristo para correr a Él en nuestras necesidades, primordialmente corremos a Él para nuestra necesidad diaria de salvación. Amén. En Cristo somos salvos, en Cristo seguimos siendo salvos y en Cristo seremos últimamente salvos por la eternidad. So we work on our spiritual life every day. Cada día trabajamos en nuestra vida espiritual. A Él corremos. Esa es la mayor necesidad que debemos tener de buscar a Cristo. Por eso buscad, dice primeramente, ¿qué? El reino de Dios, las cosas espirituales. Todo lo demás, Dios lo va a dar por añadidura, por gracia, por bondad. ¿Sí? Versículo 2, Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de Él. Es decir, va a crecer, y aquí es el simbolismo de un retoño, de un arbusto, una raíz que crece, pero seca. ¿Sí? Y como raíz de tierra seca, que no es atractivo, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Otra razón que la nación de Israel rechazaba a Cristo es porque no encontraban valor en Jesucristo. Pregunta, ¿qué tan valioso es Cristo para ti? Todo. ¿Darías todo por Cristo? ¿En serio? ¿Qué aprecias más, los valores del mundo o los valores de Cristo? Siempre. Ahí estamos creciendo, ¿eh? Yo incluido allí. ¿Sí? Por comenzar, Jesús nació bajo circunstancias cuestionables para el judío. ¿Sí? María concibió a Jesús sin todavía estar casada. ¿Sí? Nació en un lugar humilde, creció en un lugar sencillo. Fíjate, aún en su ministerio, sus discípulos no eran lo mejor de lo mejor. Entre ellos había un cobrador de impuestos, el IRS, y un terrorista, Simón el Celote. Era bien celoso. No, era un tipo de sicarios del judaísmo. Él mataba a sueldo. ¿Sí? Los seguidores de Cristo también fueron gente de baja condición social. Y todo esto es como dice la Escritura, que de lo débil, de la baja nobleza, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿Cuántos rechazados por el mundo hay aquí? Gloria a Dios. Porque lo que el mundo menospreció, Dios lo exaltó a través de Cristo para su gloria. La muerte de Cristo en la cruz, aparte, fue la pena de muerte más baja, más indigna para un judío. Los judíos rechazaron a Cristo porque no encontraban nada de valor en Él. Por eso la pregunta diaria para nosotros es: ¿qué tan valioso es Cristo? ¿Realmente lo valoras? ¿Realmente valoramos lo que Jesús hizo? ¿Qué tan valiosos son los principios del cristianismo en la Biblia, en nuestro diario vivir? ¿Qué valor tiene la palabra revelada de Dios en nuestras vidas? Por eso yo aprecio verlos. Esto me dice que hay valor, que ustedes ponen valor en la palabra de Dios. Porque yo estoy bien cansado, yo podría estar en mi casa descansando, no hay que predicar, hermano. No, también él viene cansado. ¿Sí? Pero aquí estamos, ¿sí o no? Aquí están. ¿Cuántos están cansados físicamente? ¿Nomás yo? ¿Sí? ¿Podríamos estar en casa descansando? Sí. ¿Pero qué escogimos hacer? Valorar a Cristo y la palabra de Dios. Amén. Dígale gloria a Dios. Amén. Aquí estamos. El judío no vio nada majestuoso en la manera externa de Cristo, en su aspecto físico. ¿Sí? Porque el más valioso, la mayor hermosura que Cristo traía, era la hermosura del corazón del Padre. ¿Sí? Pero los judíos, ellos vivían obsesionados en la manera física, en la hermosura externa. Así escogieron a su primer rey, el rey Saúl, porque estaba muy guapetón, según. David también estaba. ¿Sí? Así lo escogieron, pues estaba alto, o hermoso. Si ese queremos que nos represente, porque parece artista, ¿verdad? Por eso hay iglesias que así escogen a sus pastores.
¿Sí o no? Bueno, ustedes saben, no ustedes, no por mí. Pero bueno, mejor no digo nada. Vamos a la palabra de Dios. Los judíos estaban obsesionados con la hermosura física de su líder. ¿Sí? Pero el amor de Dios en Cristo no tiene anchura, longitud, profundidad ni altura. Excede todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Amén. Versículo 3, para ir terminando, despreciado. O sea, en poca estima lo tuvieron, despreciado. Desechado, es decir, lo tuvieron como débil entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como nos escondimos de él el rostro, o sea, le dimos la espalda. Fue menospreciado y no lo estimamos. Es decir, no lo reconocimos por quien es Él, el Mesías, el enviado de Dios. Y a veces tristemente como creyentes, amada iglesia, hacemos eso. Cuando escogemos hacer nuestra voluntad, estamos indirectamente despreciando la voluntad de Dios. ¿Y cuántos sabemos que hacer la voluntad de Dios es valioso? Amén. Entonces tenemos que estar conscientes. Cuanto más vivimos apegados a la obediencia a la palabra de Dios, más vamos a alegrar el corazón del Padre. Ser hijos obedientes. En uno de sus mensajes, el pastor Spurgeon dio 4 razones, basado en estos versículos de Isaías 53, de por qué el mundo rechaza a Cristo. Quiero terminar con estos 4 como reflexión. Él dice: el mundo desprecia a Cristo porque no piensa bien de Él, no lo estiman ni lo adoran por estas 4 razones. Él dijo: número 1, el hombre no valora a Cristo porque el hombre se considera gran cosa. ¿Sí? Dice: la estima propia, dijo él, mantiene a Jesús afuera. Y mientras más crece nuestra estima propia, más cerramos la puerta a Cristo. El amor propio detiene el amor del Salvador. El amor propio detiene el amor del Salvador. Hay que pensar en eso. ¿Sí? Número 2 dice: el hombre no valora a Cristo porque considera al mundo como gran cosa. ¿Habrá algo gran cosa aquí en este mundo? No, ¿verdad? ¿Cuántos ya nos queremos ir con Jesucristo? Gloria a Dios, ¿verdad? Vámonos. No hay nada en este. Yo no sé, pero cuanto más, creo que le ha pasado a varios de ustedes, les pasa eso. Cuanto más conoces de Cristo, menos valor tienen las cosas del mundo. ¿No? Trabajamos porque pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero ya no le encontramos sabor, ¿verdad? ¿En qué estoy ya? Pero antes de conocer bien a Cristo, desesperados por trabajar, ¿sí o no? 8, 10, 12 horas, las 24, no importa. Y sin conocer bien a Dios, decimos: gloria a Dios. El hombre no valora a Cristo porque considera el mundo como gran cosa. Spurgeon dijo: no lo estimamos porque amamos la tierra y todas sus tonterías. Así lo dijo. Porque las cosas de este mundo, les voy a decir así, como dijo Spurgeon, mi hermano en Cristo, son tonterías. Vanidad de vanidades, lo dijo el sabio Salomón. ¿Sí? En Eclesiastés, Salomón, teniéndolo todo, fíjate. Salomón medita en todo lo que él tiene. Fíjate, ¿a dónde llegó su pasión por conocer a Dios? Y al final de todo, dice, al final de todo me doy cuenta que todas las cosas de este mundo son tonterías. Todo bajo el sol, dice, es vanidad de vanidades. Lo único que importa es Dios. Lo único que tiene valor es Jesucristo. Número 3, dice Spurgeon: el hombre no valora a Cristo porque no lo conoce. ¿Alguien dijo eso? No lo conoce. Él dice: hay una gran diferencia entre saber de Cristo y conocer a Cristo mismo. Aquellos que piensan erróneamente sobre Cristo nunca lo han conocido, no lo estimamos porque no le conocimos. Entonces, cuanto tú más conoces de Dios, de Cristo, más vas a valorar su vida. Amén. Más vamos a valorarlo. Número 4, dice Spurgeon: el que no valora a Cristo, el hombre, no valora a Cristo porque el hombre está muerto espiritualmente.
Spurgeon dice, no nos sorprendamos de que no estimemos a Cristo porque estábamos muertos espiritualmente. Estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Y como Lázaro, él dice en su tumba, nos estamos corrompiendo más y más con cada momento que pasaba. Pero para esto Cristo, como a Lázaro, vino a resucitarnos espiritualmente y darnos una nueva vida. Así que como siervos de Cristo, Cristo debe ser lo más precioso. Amén. ¿Es Cristo lo más precioso para ti? ¿Es lo que más anhelas y valoras? El hombre y lo que diga el hombre no es gran cosa. El mundo y lo que ofrezca el mundo no es gran cosa. Son tonterías. Debemos renunciar y dejar todo por el precio de seguir y conocer al Hijo de Dios. Porque así como el pueblo de Israel, así como Pedro, todos estamos propensos a poder rechazar a Cristo por las opresiones de este mundo. Todos. Isaías 53, en mi opinión, debe ser uno de esos capítulos que todo cristiano debería memorizarlo. Porque habla del Mesías sufriente, el que fue, el que es y el que ha de venir. A ese Cristo servimos. Amén. Que Dios bendiga nuestro tiempo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su gracia y la paz que tenemos a través de Jesucristo. Cierra tus ojos.